Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Bienvenido una vez más a su programa de Teología Compartida, y ahora tengo el privilegio que me acompaña Bruno Islas. Hemos estado en comunicación a través de correos electrónicos más escrito, pero de la semana pasada para acá, bueno, también fue un viaje a Perú y nos vimos allá, pero hemos podido tener un poco de contacto más de persona a persona. Así que gracias, Bruno, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muy contento porque Bruno pues nos anda visitando del Perú y está aquí en Dallas, y próximamente tenemos la noticia que vas a venir a vivir acá a Dallas. Entonces la alegría es más porque vamos a tenerte más de cerca. Pero no solamente eso, es que también has estado con este llamado que el Señor te ha dado para prepararte en la área de teología, de Biblia, y eres uno de nuestros estudiantes, y el Señor te ha estado abriendo puertas, muchas puertas para comunicar su palabra, y eso es parte de por qué te tenemos acá. Así que gracias por la disponibilidad de poder estar aquí, Bruno, y poder conversar un poco acerca de estos temas que yo sé que te apasionan. Y para que entremos de una vez a nuestro tema, la primera pregunta que te tengo es: ¿cuál fue tu experiencia empezando tu ministerio en las redes sociales? Está perfecto, Lono. Y solo para complementar, gracias por la invitación. Es gracioso, es la primera vez que estoy acá, pero físicamente, pero siento muy de cerca la familiaridad, la hermandad, y justo conversando con todas las reuniones que hemos tenido esta semana, decía, y cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué DTS? Digo, porque además de los profesores, de ser muy buenos y todo eso, siento que son mis hermanos en Cristo. Y eso es algo fundamental, ¿no? Pero bueno, ¿qué me llevó? ¿Cómo he encontrado el espacio? Encontré dos cosas, ¿no? Y creo que lo puedo resumir con dos palabras. Por un lado, ha sido muy sorprendente, y por otro lado, también creo que hay mucha necesidad, ¿no? Es sorprendente porque uno, cuando comienza esto, lo hace con la mejor intención, pero a veces uno tiene en la mente, ¿no?, viendo estas grandes figuras de que para hacer algún impacto tienes que tener 1 millón de suscriptores, 100,000 suscriptores, y en buena hora sí es así, ¿no? Pero hay veces que con algunos comentarios de algunas personas que te dicen: hermano, muchas gracias, la verdad que en el contexto de mi iglesia no tengo a quién preguntarle, y te sorprende con un comentario que tú dices, realmente uno no sabe a dónde o cómo Dios lleva el mensaje, ¿no? Y puedes terminar siendo de gran impacto y bendición en la vida de personas que de otra forma no hubieras podido, ¿no? Entonces, encuentro ese lado de mucha sorpresa, de gran bendición, y también de gran necesidad, ¿no? Sobre todo en el lado hispano, ¿no? Si estamos acá en español. Muy bien. Y también creo que es parte de lo que DTS hace, ¿no? La necesidad que se ve de ese crecimiento en la educación cristiana es algo muy, muy presente, ¿no? Muy, muy presente, y es algo que he encontrado sobre todo en este mundo cristiano de redes sociales. Bueno, y gracias, Bruno, por compartir esta oportunidad que se está presentando en tu caso, en tu vida, en tu ministerio. No solamente de Dallas y venir a estudiar acá, sino que esa oportunidad de compartir a través de las redes sociales. Bueno, también soy aquí de unas décadas un poquito más adelante que tú, de la vieja escuela, puede ser. Y muchos de los que nos van a estar viendo son también de que no entendemos y comprendemos mucho de esto de las redes sociales. Todavía algunos de nosotros estamos con la escuela dominical o con el grupo entonces de la iglesia. Claro. O algunos nos van a estar escuchando y todavía están de ir a evangelizar puerta a puerta, por ejemplo. Claro. Pero ustedes, las nuevas generaciones, se les da como natural. Claro, en el sentido de las redes sociales, la tecnología, abrir entonces un podcast y de repente ya he visto tu Nando me puso esta tarea y mandó los links para que te viera. Qué bueno. Y vi unas buenas entrevistas como la de Samuel Permí, estuve viendo la de él. Una bendición. Una de ellas, no sé cuántas ha hecho, pero cuéntanos un poquito de eso, de ese inicio, para que podamos entender nosotros cómo es que te nace de repente
y platicamos. La semana pasada platicamos un poquito de eso, de cómo el Señor te llevó por ciertas experiencias que te llevaron a esto. Sí, no, yo creo que sin duda, claro, es gracioso. En retrospectiva, uno lo ve fácil, ¿no? Y lo ve como obvio. O sea, obviamente es el camino, ¿no? Pero en el momento se van presentando ocasiones. Todo comenzó, y lo conversamos hace unos días, ¿no? Con un diplomado en las Sociedades Bíblicas Unidas que me recomendó. Yo enseño a adolescentes en mi iglesia. Y la que dirige el grupo me dijo, oye, Bruno, a ti que te gusta estudiar, ¿no? Y que te gusta leer, hay este diplomado de 6 meses. ¿Por qué no lo llevas? Y ella también se metió. Y no era muy costoso. Y dije, bueno, vamos a llevarlo. Y era un diplomado en ciencias bíblicas. Y estudié cosas que, claro, que no se enseñan en la iglesia porque no son tema de púlpito, ¿no? La conformación del canon, el mundo del Antiguo Testamento, la cultura, varias cosas como crítica textual que son diferentes, y me pareció impresionante porque era una arista de el evangelio, digamos, del cristianismo que usualmente no se toca mucho. Y yo sentí, claro, en retrospectiva, que Dios me llamó mucho en ese sentido, ¿no? Porque a diferencia, o mejor dicho, lo que debe suceder con estudiar teología y estudiar esos temas es que tu vida espiritual se ve fortalecida, ¿no? No debe haber un alejamiento, sino que tienes un hambre por leer la Biblia, por aprender más. Y leer el texto bíblico te cambia, ¿no? Porque es un texto como ningún otro, porque es la palabra de Dios. Entonces, con eso y con ese aprendizaje dije, no me puedo quedar con esto para mí, ¿no? Hay que compartirlo. Entonces, de ahí comenzó ese deseo de, ok, de lo poco o mucho que sé, vamos a compartir. Y comencé metiéndome los temas que más o menos manejaba sin meter la pata, ¿no? Y así comencé a compartir. Y de ahí dije, bueno, debe haber algo más, ¿no? Y comencé a buscar maestrías. Llegué a DTS. Y para hacer el cuento corto, ahí, ok, a medida que iba aprendiendo, que iba avanzando, compartí algo. Ok, encontré esto que me parecía súper interesante. Sea alguna clase de hermenéutica, sea alguna clase de trinitarianismo, sea alguna clase de algo más. O sea, ok, voy a explicarlo con mi estilo, que creo que puede ser simple y didáctico, y estos temas complejos que a veces hay gente que no tiene acceso a ellos. Y así comenzó buscando, y sigue siendo ahora el norte, ¿no? La educación. El paraguas grande sigue siendo educación cristiana. Entonces, así comenzó el camino. Ahora, esta palabra de compartir, Bruno, esta palabra de compartir, ¿cómo lo compartías? ¿O cómo empezaste a compartirlo? O sea, de lado, digamos, la forma tangible, o sea... Ajá. O intangible, ¿qué empezaste a hacer? Al comienzo eran y todavía, ¿no? Video. Dije, me fui por video porque, bueno, y ahí ya es más un tema técnico de redes sociales, ¿no? Donde es un tema ya generacional, que la gente se educa mucho más a través de videos cortos. Y comenzó con, ok, a transmitir una pequeña idea, que sí, alguna conclusión puntual que pueda ser de utilidad. Entonces, hacer videos de 1 minuto que sean cortos para educar. Y comencé, de hecho, por entrevistas. O sea, el inicio de todo esto fue podcast. El tema es que, claro, después de unos 10 episodios me quedé sin invitados. Y comencé a probar con, ok, ¿qué pasa si yo me paro frente a la cámara y hago yo un video de 10 minutos sobre algún tema bíblico? ¿Y estás con alguien más o tú solo? Solo yo. O sea, era yo, mi cámara, mi luz en mi escritorio y mandándose, o sea, lanzarte a hacerlo, ¿no? Y así comenzó. Y me comencé a dar cuenta que, claro, las vistas del podcast, que requería más producción, contratar a alguien más, eran similares a que yo me sentase solo. Dije, bueno, esto es más sostenible, ¿no? Y por ahí comenzó con hacer videos educativos de YouTube, Shorts y Reels y en TikTok, y comenzar a probar. Es probar, ¿no? Y eso es un poco la diferencia, claro, de repente la generación más joven, que se lanza a probar. O sea, te lanzas a probar y si funciona bien, y si no, cambias. Y ya está. No te hace mucho problema, ¿no? No, gracias. Pero esa es parte de la mentalidad y de las nuevas generaciones. Cómo se les da muy fácil. Y tenemos este aparatito aquí. Algunas cosas yo todavía no sé cómo cambiarlas. Y ahí van mis hijas adolescentes ayudándome con algunas cosas. Porque como que, obviamente, ellas con la edad que tienen, se les da más fácil mucho de esto. Y eso me ayuda a entender, pensando desde tu perspectiva también, de que ya te veo grabándote a ti solo. Uno está más pensando en todo el equipo, todos los recursos que eso requieren. Claro. Pero por lo que me estás diciendo, mucho es entonces tipo orgánico y tú solo estás entonces viendo a ver entonces qué sale. Exacto. O sea, y conversaba con un profesor de acá, ¿no? Con Jim Adams. Y él también, por ejemplo, quiere hacer un podcast, quiere hacer algo con algunos amigos que él tiene. Y él me decía, ¿y cómo comienzo? Me decía, ya he leído un libro. Y él decía, solo comienza.
Mira, y es la sugerencia que le doy a todo el mundo. Y aquí también conversando con un compañero me decía, yo también quiero hacer. Y dije, mira, comienza con lo que tengas, con lo que puedas. Porque hay este dicho en redes sociales, ¿no? Que dice, content is king, ¿no? El contenido es lo principal, el rey. De repente la imagen no es la más fina, de repente el audio no es lo más perfecto, pero cada vez mejora una cosita. Pero arranca, comienza. Y lo sorprendente es que, claro, que es lo que te da las redes sociales. Uno a veces está en su contexto y dices, no, pero hay alguien que sabe más que yo. Siempre va a haber alguien que se va a saber más que tú. Siempre va a haber alguien que lo va a poder comunicar mejor que tú. Alguien que va a tener mejor dicción, que va a saber más, mejor formación. Pero cada uno tiene un estilo particular y Dios usa esa formación particular y esas herramientas para llegar a un público que conecta contigo. Entonces, lo más importante es comenzar. Solo comenzar con lo que tienes. Yo comencé, me acuerdo, era un 25. Creo que era de Navidad, sí, porque era fin de año y ya venía dándole vueltas al tema. Y voy a grabar un video. Y había un video de... Ya ni me acuerdo bien de qué era. Era de... 3 errores de interpretación bíblica, me acuerdo. Ese fue el primer video. Que está ahí publicado en Instagram y fue con mi celular. Ni siquiera podía... No tenía la cámara, así que usé el celular, la cámara de atrás. Intenté cuadrarme bien. Ni siquiera tenía un micrófono y así comencé. Y de ahí lo edité en el celular y lo subí. Y claro, llega a 200 personas y tú dices, wow, ya 200 personas, pero claro, son 200 personas. Y así comenzar y seguir dándole. Y es eso, y poco a poco uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Es la mejor forma. Bueno, y tú conoces más ese contexto también de las redes sociales, de que, y ahora estamos aprendiendo mucho de eso, y yo mismo estoy aprendiendo eso, de cómo la gente está muy presta a seguir, a escuchar. Y como tus mismas páginas, de cómo tienes entonces ya seguidores y cantidades grandes. ¿Cómo viste entonces el saldo de cómo empezaste y cómo iba creciendo? ¿Por los temas o la gente lo que te preguntaba? ¿O cuál fue el secreto ahí? Ahí, bueno, hay un tema de consistencia, de constancia, sin duda. El tema es que tú nunca sabes qué video le va a ir bien. Hay veces que el video al que tú dices, este tema es... No pasa nada. Y hay veces que haces un video un poco apurado, un poco sobre la marcha, y ese video explota. Entonces, es un tema de consistencia. Y también hay que meter un poco de cabeza a veces, ¿no? Ya cuando tienes cierta cantidad de videos, tienes que voltear a analizar. Ok, ¿dónde está la gente respondiendo más? ¿Qué es lo que mejor me sale? ¿Qué es donde más sé? ¿Dónde más puedo aportar? El norte que yo intento dar y que puedo recomendar es ¿dónde puedo sumar valor? ¿Dónde puedo aportar? Si puedes aportar del lado teológico, como creo que es mi caso, por la formación, ok, ahí voy a buscar aportar. Hay otros que, por ejemplo, del lado apologético lo hacen mejor que yo. Con las enormes distancias que hay, ¿no? Como un William Lane Craig, por ejemplo. Él es apologética y te das cuenta que él se centra en eso. Entonces, poco a poco uno va encontrando el campo donde más valor aporta. En mi caso creo que es el lado teológico, Trinidad, Cristología es lo que me gusta. El lado de teología sistemática. Y ahí es donde uno se va centrando. Y la gente va diciendo, ok, esta es la persona que habla de esto. Y lo hace de tal forma. Entonces tu identidad se va formando, pero es un tema de repeticiones. Más videos, o más contenido. Y poco a poco. Y eso lleva, casi ya lo está respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas teológicos y doctrinales que se deberían de hablar más en las redes sociales? A tu juicio, que ya está respondiendo casi esta pregunta. No, claro, pero si me preguntas, es interesante, deberían, ¿no? Porque, a ver, creo que se puede hablar de todo. Algo que está un poco atado con el contexto general, ¿no? Yo intento hablar sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, de los temas fundamentales del cristianismo y del evangelio. No me meto mucho, aunque puede ser, a temas de segundo o tercer grado, ¿no? Por ejemplo, Trinidad, Cristología, ¿no? Salvación por gracia a través de la fe. Estos temas que son fundacionales, que a todos los cristianos nos pueden y nos deben unir. Intento enfocarme en eso y creo que es donde hay más espacio y más necesidad. Porque está la otra lista, ¿no? De las cosas que nos dividen. De el gobierno, el mejor tipo de gobierno de la iglesia, ¿no? O los dones del Espíritu Santo, si es que es continuista, cesacionista. Son temas importantes, no digo que no. Pero creo que veo más edificante concentrarse en los temas fundamentales. Ahí es donde creo que hay más necesidad y donde debemos concentrarnos mucho más. Porque a pesar de que nos puede parecer obvio de repente en el campo académico, en el campo pues de maestría, ¿no? Doctorado, dice, no, pero
obvio, ¿no? La Trinidad ya no es tan obvio como uno a veces piensa. Entonces, creo que uno debe enfocarse más en los temas fundamentales, porque es eso, ¿no? Es lo fundamental. Gracias, Bruno. Y a la par de lo que estás diciendo, me parece interesante los temas que tú tocas y al ver entonces en tu página, que son temas, o sea, como dicen en inglés, deep, son profundos. Son entonces, con las preguntas que haces, no es entonces cualquier tema y lo desarrollas bien. Pero lo más que me admira es que la gente te sigue. Entonces uno podría pensar, no, como estos temas son muy deep, la gente va a querer, pero no, entonces la gente sigue y la gente comenta. No sé si hay manera, o tú sabes, por los comentarios de la gente, a veces la tecnología tal vez te puede ayudar con eso, ¿tú sabes el promedio de la gente que te sigue? ¿Son adultos, son jóvenes? ¿Tienes alguna idea? Sí. Bueno, ahora ya todo tiene analytics, ¿no? Instagram tiene analytics, YouTube también. Ajá. El grueso de la gente, como el 40%, tiene el rango de 25 a 35, 40 años. O sea, creo que hay una relación con mi edad. La gente se identifica con la persona que... Ok, él es como yo, pero como el 40% está del 25 al 40. Pero lo otro que me pareció interesante es que el siguiente grupo etario, que es como el 30%, está para arriba. O sea, de 40 y pico a 60. Wow. Y es interesante porque a veces yo digo, bueno, ¿quién soy yo para enseñarle a una persona que me lleva más años, ¿no? Y este es un poco el miedo que tenía al inicio, ¿no? ¿Quién soy yo para sentarme frente a una cámara y decirle, mira, la Trinidad es así? Pero, y ahí viene, bueno, lo que Dios va haciendo, ¿no? De los seguidores. Pero sí, la estadística, en mi caso, muestra eso. De 25, 35 el grupo grande, y el segundo grupo grande es para arriba. Y el tercero un poquito para abajo, ¿no? Pero sí, o sea, la gente sí le interesa. O sea, sí quiere saber. Y el contenido que yo hago, claro, tienes que saber discernir, ¿no? Yo hago contenido para gente cristiana. Hay otros que hacen contenido para gente no cristiana que le buscan explicar conceptos cristianos. Mi contenido está dirigido a personas que ya creen. Muy bien. No puedes abarcar todo. Hay veces que hay, ¿no?, cosas que se sobrelapan, pero la edad suele ser esa y el perfil suele ser eso. Una persona cristiana que quiere aprender más. Como todos nosotros queremos aprender más. Es un poco eso. Ya, pero tiene mucho sentido lo que me estás diciendo por los seguidores. Y sí, me sorprende que hay un grupo, tu segundo grupo que alcance ese 30%, está más de los 30 o 40, dijiste. Sí. Eso también me da otra pauta de que no solamente las nuevas generaciones están asimilando lo del YouTube, Instagram, donde lo pongas. También entonces ellos están prestos a escuchar y aprender, no del método, digamos, normal o tradicional. Usan las redes sociales también para hacerlo. Y eso me va con la siguiente pregunta, me lleva a la siguiente pregunta. Ya más o menos lo has dicho, pero tal vez si pudieras concretar algunos de ellos. ¿Qué temas favoritos te gusta compartir en las plataformas? ¿Hay alguno de esos temas que tú dices, este me gusta, pero también viene la otra parte por lo que estoy escuchando, qué es lo que la gente quiere o le gusta escuchar también? A ver, hay dos aristas, ¿no? Claro, lo que a mí me gusta, lo que más me gusta a mí es Trinidad. O sea, si hablábamos de ramas de la teología sistemática, yo me gusta el lado de la Trinidad. Muy bien. Porque creo que es, bueno, y cristología, que históricamente viene antes, ¿no? Pero está relacionado. Y me gusta porque es fundamental, ¿no? Si no afirmamos la Trinidad, estamos en la práctica adorando a otro Dios. Y sin embargo encuentro una enorme belleza en el texto bíblico de cómo Dios se revela, ¿no? Porque cuando estudiamos teología, para los que nos escuchen, a diferencia de otro campo, uno estudia lo que Dios revela, lo que le quiere revelar al ser humano, ¿no? Pero no estamos estudiando otro objeto de estudio, ¿no? Entonces, en la Trinidad encuentro esa doctrina fundamental, esa combinación de doctrina fundamental con algo a veces complejo para nosotros, pero que al mismo tiempo hay mucha necesidad de eso, porque yo cuando comencé en esto pensaba que era la regla que todos los pastores de las iglesias deben tener, pues, doctorado o maestría, ¿no? Y todas las comunidades deben tener cursos que dan, y no es tanto así. Entonces hay mucha necesidad de eso. A la gente le gusta escucharlo. También hay los que no, pero a la gente le gusta escucharlo. Y claro, en contraposición, lo que a la gente también le gusta, pero a mí de repente no me gusta mucho,
es el lado de debate, de discusión, que también gusta un poco, pero hay que tomarlo con pinzas, ¿no? La apologética es lo que dice Pedro, ¿no? Dar respuesta a nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Pero sí hay un poco de eso en el espacio, digamos, de contenido cristiano online. Pero hay que tener cuidado con eso, de reflejar a Cristo, de no discutir por discutir. Hay que tener postura firme, sí, pero hay que buscar reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Yo no soy perfecto en eso, ni mucho menos, pero es lo que me recuerdo a mí mismo una y otra vez. Y sí, o sea, Trinidad, Cristología es como lo que creo que más me gusta, sí. Eso es lo que más me gusta. Y entonces, Bruno, digamos, ¿cómo le haces? Porque se requiere mucha sabiduría, en el sentido de la gente a veces quiere escuchar algo polémico. Sí. Y la gente quiere... eso satisface el oído. Sí. Pero también cuando tú estás presentando el tema, quieras o no, el mismo tema Trinidad. Sí. Todavía no estamos ahí para entenderlo completamente. Claro. Pero ahí es donde hay diferentes posturas de cómo asimilarlo. Cómo te mueves en esa arena. Claro. Es que hay un tema de forma y de fondo, ¿no? En el fondo, yo tengo posturas sumamente ortodoxas y sumamente rígidas, diría en ese caso, ¿no? Yo no voy a retroceder ni un centímetro en la Trinidad, tampoco en la salvación por gracia. Y en ese tipo de cosas voy a pararme firme, ¿no? Y si conversamos, voy a tener una postura dura, bíblica, al respecto. O sea, no voy a retroceder. Son, para mí, a la luz del texto bíblico, posturas inamovibles. Dicho eso, la forma impacta mucho. Porque puedes defender la misma doctrina diciéndole a la otra persona, te vas a ir al infierno, y lo condenas y eres un hereje y lo tratas con suma dureza y hasta desprecio a veces, con un tono de pelea. Y probablemente no logres nada, sino termines deshaciendo muchas cosas. O puedes defender la doctrina de una forma, sin retroceder en la verdad, pero entendiendo que, número uno, no somos salvos porque nosotros fuimos los más inteligentes y entendimos mejor el Evangelio. O sea, si estamos acá, no es porque, mira, no, lo que pasa es que acá nosotros sí entendemos la Biblia, y entonces, yo entiendo la Trinidad y yo soy más inteligente. No. Recordándonos una y otra vez que somos salvos por gracia, a través de la fe, que es únicamente esa respuesta que damos a la obra soberana de Dios. Entonces, la sabiduría, diré, está en un lado de la humildad, en recordarnos una y otra vez que no somos salvos porque somos más inteligentes que el resto. Y lo otro, en recordar que yo no convierto a nadie, ¿no? Y por lo tanto, cuando voy a defender una doctrina, cuando voy a pararme frente a la cámara a decir algo, yo no te voy a convencer de pecado. El que lo hace es Dios. Entonces, si tú no crees en la Trinidad, por escucharme a mí no vas a comenzar a creer. Dios es el que va a hacer la obra. Lo único que yo puedo hacer es mostrar las cosas. Entonces, no tiene que haber una animosidad negativa, ¿no? Porque es Dios el que lo va a hacer. Entonces, si no me quieres creer, no me creas, está bien. O sea, no hay esa necesidad de querer yo convencerte, ¿no? De querer yo ganar el argumento, porque no voy a lograr nada, ¿no? Y lo último es, que también conversaba con un alumno hace poco, Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios se puede defender solo. Dios se defiende solo. Entonces, cuando te recuerdas esas cosas, dices, ¿por qué me voy a molestar, no? ¿Por qué voy a ir a la polémica? ¿Por qué voy a ir a atacar a alguien? Puedes defender la doctrina o decir, esta doctrina es herética, esta doctrina es equivocada, sin el tono de pelea. Porque el objetivo no es ir a pelearse, el objetivo es mostrar el texto bíblico. Entonces, la polémica vende, sí, y hace poco hubo mucho tema de redes sociales a lo que yo me rehusé a entrar, de un cristiano le dice nestoriano a otro y el otro dice, no, es que tú no crees que Jesús es Dios, y N cosas que en el fondo no suman, ¿no? Cuando yo lo ato a, parece programa de espectáculos del mundo cristiano, ¿no? Hay que recordar que si vamos a diferir, podemos diferir como hermanos en Cristo, número uno. Y si, es un tema fundamental, en cuyo caso, no consideré que eres mi hermano en Cristo, yo no te voy a convertir. Y yo no voy a convertir a nadie. Lo hace Dios. Mi chamba es predicar el Evangelio, mostrar el texto bíblico. Ahí yo. Bruno, me estás enseñando mucho. Y sé que nos estás enseñando mucho, especialmente en esta perspectiva de cómo las nuevas generaciones, en esto del relativismo y es tu verdad y mi verdad. Tú creciste, bueno, todos crecimos en eso, pero me alegra el escucharte
de cómo tú estás acercando al tema. En nuestras décadas atrás era confrontación. Claro. La apologética era lo que tú dijiste. Pero ese mismo principio que las nuevas generaciones traen, tú lo estás entonces revirtiendo para lo bueno. Lo estás entonces revirtiendo para decir, miren, se puede decir esta verdad sin terminar peleados o de las greñas como ese. No, claro. Y me alegra de eso. Ahora, la misma pregunta, pero al otro lado. Ese es el tema que te gusta, que te apasiona. Pero ¿cuáles son los temas que tú miras que la gente está más presta a decirte? Porque tú dices al inicio, bueno, di este video y no salió tan bueno como pensaste. Claro. Mira, los que no dice, claro, de repente no salió tan bueno, a veces suelen ser los más... En mi caso, los más sociales políticos, ¿no? Porque tiene que ver también con lo que yo usualmente hago, ¿no? Yo no me asocio mucho con el lado político, con lo que pasa alrededor. Por ahí a veces me preguntan, ¿no? Sobre, oye, ¿qué opinas de tal cosa político, de tal otro? O, ¿qué opinas de los predicadores, no? Oye, ¿qué opinas de tal predicador? Y digo, mientras predique la Biblia yo no tengo problema, hay estilos para todo el mundo, ¿no? Pero... Claro, los temas que menos funcionan, en mi caso, suelen ser los que son de... Y he probado a veces, ¿no? Como reacción a video de música de tal, ¿no? ¿Lo has hecho? Lo probé una vez, dije... Porque estaba con esto, veía varios de reacción. Un video de Doja Cat que hizo video de... Era como de demonios. Y era como muy normalizado, ¿no? Dije, ¿lo hago? ¿No lo hago? Dije, bueno, voy a probarlo y si no sale, no sale, listo. Y efectivamente no le fue bien. Fue el peor de los últimos 10. Y dije, ok, entonces por ahí no es, ¿no? Pero... Esos temas de reacción, en mi caso, de, oye, pasó esto acá, vamos a ver qué opino, no funciona muy bien. Puede ser que a otros le funciona, conmigo de repente no mucho. Y creo que es porque yo insisto muchas veces en esto de, mi opinión no importa. Yo me digo, hermano, ¿qué opina de esto? Digo, mira, si quieres te digo lo que opino, pero honestamente lo que yo opine no interesa. Interesa lo que dice la Biblia al respecto. Obviamente... Al abrir el texto bíblico lo vamos a interpretar, eso es inevitable. Pero voy a intentar siempre reflejar el texto bíblico más que darte mi opinión. Porque un predicador a mí me puede gustar o me puede no gustar, pero ese es mi estilo personal y de repente para ti sí te edifica. Y está bien, anda, o sea... Entonces lo de opinión, lo de reacción un poco social, política, que a veces es tan presente, ahí siento que no funciona mucho por mi lado. Pero sí, o sea, hay para todo, ¿no? Dijiste algo ahí, eso me imagino para entender esto, para que todos lo entendamos. ¿Cómo sabes que un video funcionó y otro no funcionó? Porque dijiste, lo pusiste, pero no funcionó. Claro. ¿Cómo te diste cuenta que no funcionó? O sea, analytics, ¿no? O sea, cuando te metes en este mundo es números también, ¿no? Claro, ¿cuántas vistas tuvo? ¿Cuántas vistas? Claro, y bueno, ahí viene mi lado de negocios, ¿no? De formación de números. El número manda, ¿no? En el negocio, el número manda. Linda tu opinión, pero si funciona, el número se tiene que reflejar. Entonces, claro, YouTube e Instagram tienen analytics que te muestra, por ejemplo, cómo le fue al último video que subiste de los últimos 10 videos. Entonces... Cuando está 1 de 10, significa de los últimos 10 videos, le viene mejor que a todo el resto en el mismo tiempo comparable. Entonces, claro, cuando ves 1 de 10, estás feliz, ¿no? Pero cuando ves que vienen como 10 de 10, 7 de 10, 8 de 10, es como, ok, la gente no lo está viendo, ¿no? Y tienes métricas, tienes click-through ratio, ¿no? Que la gente ve el cuadrito y no le da clic. O sea, que no les guste el tema o hay algo que mejorar. Solo lo pasó. Lo pasó. Lo vio y dijo, no, y lo pasó, ¿no? Entonces... Pero cuando le dio clic... Claro, ya eso refleja. Eso refleja las vistas y también tienes la estadística de cuánto tiempo se quedó viendo, ¿no? Y ves, ok, si la gente se quedó mucho tiempo viendo, o sea, y miden cosas diferentes, ¿no? Si quieres medir la efectividad de un tema, ves cuántas veces, cuántas vistas o cómo fue el click-through ratio. Y si quieres ver qué tan bien lo comunicaste, ves el engagement de cómo va. Si la gente se queda ahí es porque lo estás diciendo bien. Si la gente entra y se va, es porque esperaba una cosa y no fuiste lo suficientemente rápido o no lo comunicaste bien. Y vas ajustando, ¿no? Eso es lo bueno del mundo online, que puedes ajustar rápidamente. Y puedes probar pruebas y ahí vas afinando, ¿no? ¿Cuándo lo estás haciendo o en el siguiente? No, después, en el siguiente, ¿no? O sea, lo pruebas, lo lanzas y ves. Y a ver cómo funciona. Y tienes que estar de acuerdo, tienes que aceptar eso, que lo vas a lanzar y puede ser que no funcione y está bien, eso es tu feedback. O puede ser que sí funcione y ese también es tu feedback. Y ahí sobre eso vas ajustando, ¿no?
Bueno, a ver cómo nos va con esta pregunta. Entonces ahora, ¿cuáles son algunos de los contextos de contenido cristiano en las redes sociales? Claro, dijiste con lo que funciona y no funciona, pero aquí es, ¿cuáles son esos temas que tú piensas que debería entonces tener ahí las redes sociales en algunos contextos? Bueno, que tenemos toda América Latina pensando en español, pero claro. A tu juicio. O sea, los formatos que funcionan más, Ajá. los formatos que debería haber. Lo que yo creo que hay una necesidad, /espacio, /ausencia, de contenido educativo bien diseñado o como el término en inglés curated, ¿no? Como curado. Ajá. Porque veo que hay muchos canales que son de simplemente diálogo y mucho de apologética. Mucho de nos sentamos y vamos a hablar en contra del catolicismo. Nos sentamos y vamos a hablar en contra de... Y siempre son a los pastores más famosos, ¿no? De lo que dijo tal persona, ¿no? Mucho de apologética. ¿Y tú puedes ver eso de si le va bien o no? O eso... Es que a veces le va bien, pero... Porque a la gente le gusta... El conflicto vende. Ah, ya. Ajá. O sea, hay veces que sí les va bien, pero tiene un techo también. En cambio, del formato educativo, crece de repente un poco más lento, pero el techo es mucho más alto. Mucho más alto. ¿Qué es eso de techo? O sea, el alcance que puede tener es mucho mayor. Los canales de educación cristiana, pues, o sea, tú puedes colgarte de un conflicto y el video le va a ir súper bien y luego va a morir rápido porque el conflicto ya pasó. Pero un video de educación... Principios generales, digamos, de como los temas que estabas hablando. Sí, o de historia también, ¿no? O sea, como no es un tema mediático, no va a tener la explosión de repente en un momento dado, pero sí va a tener una vida útil mucho más larga. Porque siempre es una duda presente, ¿no? O sea, hay videos, por ejemplo, de otro canal que habla sobre Salomón, de Saúl, por ejemplo. Es el peor rey de Israel, Saúl. Y te cuenta un poco la historia de Saúl y por qué es el peor rey y qué es lo que hace, etcétera. Eso es algo que siempre va a existir, ¿no? Siempre va a haber hambre de eso y necesidad de eso. Entonces, ese tipo de videos tiene una vida útil mucho más larga. Y creo que en el fondo son más edificantes. De lo que hay mucho, pero a veces quisiera que haya menos, es de conflicto, de apologética. Y tiene una vida útil más corta también. El video nace, crece y muere muy rápido. Porque es una moda. Es el conflicto de ahorita y mañana de repente ya no está. Pero en la educación... Ahí creo que hay mucho más por hacer, ¿no? Gracias, Bruno. Y eso, bueno, seguimos aprendiendo contigo de esto de las redes sociales y qué funciona y qué no funciona. Pensando en contenido también, lo que se enseña, pero también la persona que enseña. Sí, sí. ¿Tiene que ver bastante eso? Sí. Sí, okay. Sí. O sea, ahí creo que es gracioso porque hay como para mí un hueco interesante, ¿no? Donde tienes la vieja guardia de pastores como por Samuel Pérez Millos, ¿no? Que son gente que sabe mucho. Pero de repente el estilo de comunicación... Claro, a mí me encanta escucharlo a Samuel Pérez Millos. Me gusta mucho. Pero es una persona mayor que, claro, no con todos van a conectar. Y de ahí tienes a los más jóvenes que yo y todo, ¿no? Pero que de repente están recién formándose, ¿no? Entonces, para mí este espacio al medio de comunicación con la que el cristiano joven o adulto joven se puede relacionar, pero que al mismo tiempo la idea es que es una persona bien formada. Entonces ahí me parece que la persona influye, porque naturalmente como seres humanos nos agrada escuchar a alguien con quien nos identificamos, que habla nuestro código, que habla nuestro lenguaje. Entonces hay el pastor mayor que sabe un montón y hay el joven que de repente dispara para todos lados, ¿no? Entonces hay un espacio al medio donde creo que ahí hay espacio. Pero la persona influye, sin duda, ¿no? Sin duda. A mí, uno de los comentarios recurrentes que me ponen es, y cuando hice encuesta, porque dicto también unas clases, donde, ¿por qué te inscribiste en las clases? Que son de paga incluso, y me dijeron, porque me gusta cómo explicas. Entonces, es un tema de identificación, ¿no? De que le crees a la persona, te identificas con la persona, te gusta cómo habla, lo entiendes, y eso es lo que engancha. Conectando el contexto con la pregunta que te hice, el contexto del contenido y también la persona. Estaba la semana pasada, si no me equivoco, viendo las estadísticas acá del seminario de Dallas y su página. Y me sorprendió de que las más vistas son las de Chuck Swindoll, por ejemplo. El nombre. Ajá, y tiene como miles. Ahí, así como, y
Y varias, entonces, y lo ponen en el top porque son de todo lo que la gente entonces le gusta ver. Sin duda, lo que tú estás diciendo, el contexto es el nombre, pero también tiene que ver a qué audiencia le está pegando esa página. Claro. En tu caso y en tu contexto y en América Latina, ¿cómo ves entonces esa relación persona, el contexto y contenido? ¿Cómo? O sea, cómo ese resultado del video con el peso de la persona. Sí, exacto. Y el alcance. Y el alcance, ¿no? Bueno, está inherentemente relacionado, ¿no? Es como... Es interesante porque, y esto pasa en todos los medios, ¿no? Un video puede pegar o por el tema, porque es muy atractivo, o por personaje. El personaje. Esos suelen ser los dos, ¿no? Y cuando yo estaba trabajando antes en medios, era eso. Era el tema, en el lado empresarial, no sé, tal empresa, su acción cae 100%. ¿Qué? A ver, y entras a ver, ¿no? O la persona. Porque te atrapó. Te atrapó. El gerente general dijo esto. A ver, y es el gerente general de una empresa conocida, ¿no? ¿Quieres saber qué quieres saber de esa persona? En mi caso, claro, también suele ser eso. El video más visto ahorita del canal es uno de sectas, por ejemplo. Que tiene ya casi 50.000 vistas. Para un canal de 17.000 está bien. Está bien. Y ese video yo explico, sin tono de ataque, pero explico lo que creen en lo que es una secta y en lo que creen las sectas más populares hoy en día, ¿no? Testigos de Jehová y mormones. Y explico eso. Pero el tema es atractivo, ¿no? Sectas. Y los otros videos más vistos son los de Samuel Pérez Millos, porque la gente quiere entender y escucharlo, porque es una persona con mucha sabiduría, es un hermano que ya tiene años, tiene 81 años, y su tema es Cristología y Trinidad también. Entonces, claro, yo le pregunto esas cosas que a la gente le gusta saber, pero es él, es el personaje. Entonces, esas dos cosas suelen estar muy atadas, pero suele ser uno y otro, u otro. Tienes que tener algo de eso para que jale. Eso suele ser lo que explota más. Ahora, ¿cómo haces, Bruno, con esto de, vaya, por ejemplo, dices un buen tema y es de repente el que te gusta? Pero ves el resultado y quedó abajo. me ha pasado. Sí. Entonces, para la siguiente, ¿le cambias el tono siempre? Porque eso es lo que te apasiona. Claro. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo arreglas, digamos, claro. Para así decirlo? Bueno, y ahí es lo otro que yo... Tienes que estudiar. O sea, para todo se estudia. Hay tutoriales y todo de YouTube para decir... El objetivo es que la gente vea el título, vea el recuadrito del thumbnail y tú le das clic porque te causa curiosidad o porque crees que vas a aprender algo de eso. Entonces, todo el arte está mucho en cómo logro que alguien le dé clic. Y la otra parte del arte está en cómo logro que dé clic sin ser clickbait, ¿no? Sin llamar la atención y siendo misleading, siendo engañoso sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando a veces, y me ha pasado, sobre todo, esa es toda la curva del aprendizaje. Yo vengo haciendo esto más de 2 años. El primer año casi que es eso. Es aprender. Tú sabes lo que quieres decir, pero realmente eres muy malo poniendo títulos. Y es así. O sea, al comienzo tienes que entender, y los youtubers son muy francos sobre eso, ¿no? Dicen, al comienzo nadie va a ver tus videos, así que solo lánzalos y aprende. Porque uno es malo haciendo títulos. Tú crees que es un buen título y luego cuando miras atrás dices, qué mal título. Entonces uno va aprendiendo a cómo poner mejores títulos. Y cómo te das cuenta, lo que me ha pasado, ¿no? Lo ves abajo, dices, ok, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, ok, esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Vamos a ver las estadísticas. Ok, el click-through ratio es malo. Ok, ¿cómo comparo con otro? Mira, la imagen no está tan clara, o se ve muy chica, o está muy pálido, o el título no es muy llamativo. Entonces, a la siguiente que haces, pruebas con otro tipo de título. Vamos a probar con otro. ¿Funcionó bien o funcionó peor? Bueno, si funcionó mejor, entonces vamos en la dirección correcta. Entonces, es mucho de eso, ¿no? Pero las redes sociales tienen eso, ¿no? Es prueba y error, pero tienes que simplemente probar. Todos los que youtubers te dicen, hay uno que es conocido que dice, no me pidas ningún consejo antes de que tengas 100 videos publicados. Porque no tienes idea de no tienes data, ¿no? Entonces es simplemente publicar y publicar y publicar, ¿no? Ese es el mayor consejo cuando me dice, solo inicia, solo arranca y publica. Lo vean o no lo vean, tú sigue. Arranca, sí. Porque al comienzo tienes que entender, tienes que estar dispuesto a ser principiante, tienes que estar dispuesto a ser malo en algo al comienzo. Todos arrancamos así. Tienes que estar dispuesto a equivocarte y a estar
de acuerdo, por más doloroso que sea al comienzo, porque tú le metes horas y esfuerzo, estar dispuesto a que lo vea poca gente. Es así, ¿no? Es así. Entonces, cuando ves los youtubers y en general la gente que hace cosas en redes sociales de muchos seguidores, ya llevan años en esto. Y su arte está en cómo capto tu atención y diré también, claro, idealmente, cómo te entrego valor, ¿no? Cómo luego de haber dado clic, estoy entregando algo que realmente, en este caso, va a ser edificante para tu vida. Entonces, cuando cumples, es como un producto. Pones el advertisement, pones la publicidad, y luego el producto tiene que ser bueno para que vuelvas a comprar. En esto la gente no paga con plata, pero paga con tu atención, con tu tiempo. Si tú tienes un título que cautiva, algo que promete valor, y luego lo entrega, la gente se va a suscribir y la gente te va a seguir. Es eso. No es más difícil que eso. Lo difícil está en cómo me vuelvo bueno en eso, ¿no? Y todos estamos aprendiendo, ¿no? Proceso de aprendizaje. Sí. Obviamente no pudimos llegar a muchas de las preguntas aquí de Bruno, pero te agradezco por compartir tu experiencia. Agradezco también al ver tu programa y al ver cómo te desenvuelves ahí en el programa, y la gente que te sigue es admirado de que estas nuevas generaciones se puedan conectar entonces contigo y tocando temas de que son temas de seminario, son temas sí, claro. Así como eres de una clase de seminario de Dallas y lo estás compartiendo ahí con tanta soltura, sencillez, y puedo ver cómo la gente entonces te sigue. En unas pocas palabras, ¿qué consejo en general nos das con todo este ministerio que Dios te ha dado? ¿Qué consejo? Diría que, en primer lugar, si tienen el deseo de hacerlo, que oren, que entreguen lo que vayan a hacer a Dios y que lo hagan. Una cosa que escuché hace tiempo era, no te puedo prometer, si tú comienzas a publicar contenido online, no te puedo prometer que vayas a ser, ¿no?, rico y famoso, pero sí tu vida va a cambiar después de 2 años. Pase lo que pase. Porque sea que vayas a conocer gente nueva, y a mí me ha pasado, que de otra forma no lo hubieras conocido. Pero en el caso cristiano diría, 1, arranquen. Número 2, entréguenlo al Señor. Y número 3, todo lo que hagan, acuérdense siempre, hay que acordarnos, y yo mismo, de que el propósito final debe ser edificación. Sea lo que sea que hagamos. Porque, nuevamente, puedes entrar a temas más polémicos, menos polémicos, puedes entrar a un tema que funcione y que sea atractivo. Pero la pregunta de fondo, incluso cuando vas a ir a temas de conflicto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esto va a ser de edificación o no? Y si la respuesta es sí, vamos. Y por más duro, difícil que sea, complejo, no popular, pero la pregunta de fondo es, ok, ¿cuál es el objetivo de esto? Si es para edificación, vamos adelante. Vamos. Pero ese sería, ¿no? Hacer todo para Dios. Y lanzarse a hacerlo. Es lo más importante. Muy bien. Bruno, muchas gracias por el tiempo. Sé que si el Señor no ha venido, estaremos en esta mesa con otros temas más adelante platicando, y ya en agosto te tendremos en las aulas del seminario aquí de Dallas, así que bienvenido al seminario y gracias por dar tu tiempo. Les animamos a que nos sigan aquí con Teología Compartida. Vamos a tener más temas como estos para edificarnos y conocer más de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.